los enemigos del gozo en el cristiano, ¿sí? ¿Cuáles son esos enemigos? Y vamos a meditar un poquito esta tarde. Yo quiero invitarle, ¿qué le parece si oramos? Y pedimos al Señor nos hable, que su Espíritu nos conforte, nos ministre y seamos edificados. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque de las posibilidades que existen, que estuviéramos hoy o que existen para nosotros opciones, hoy hemos decidido estar aquí en tu casa. Y te doy gracias porque mi hermano, mi hermana tomó esa decisión. Y te doy gracias, Dios, porque en esa decisión tú premias y, Señor, tú le hablas hoy. Tú ministras su corazón, tú le edificas a través de tu palabra. Señor, creemos en el poder de tu palabra, lo acabamos de cantar. Señor, creemos que para cada uno de nosotros hay una palabra rema, una palabra directa, específica para nosotros. Y Señor, ayúdanos a tener un oído atento, dispuesto, disponible para recibirla y ser edificados. Gracias, Espíritu Santo, sé tú llevando el control. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada hablamos de la fuente y motivos para estar gozoso o del gozo del cristiano. Hablamos de que la fuente del gozo en el cristiano pues es Jesús. Sí, no hay otra fuente de verdadero gozo, ¿verdad? Hablando verdadero gozo, más que solo Cristo. Hablamos de algunos motivos para estar gozosos y nos dimos cuenta que no son motivos que nosotros o nuestra carne pensaría como motivo de alegría o de gozo. Pero vimos que Pablo se gozaba en la iglesia o con la iglesia de Filipos porque habían participado en el Evangelio. Pablo se gozaba porque el Evangelio de Cristo es predicado y ese debe ser también motivo de gozo de nosotros. Pablo se gozaba por la unidad del amor en el cual vivían los hermanos en esta iglesia. Pablo se gozaba en la fe que estos hermanos demostraban. Pablo se gozaba y dice, había un gozo unánime a pesar del sufrimiento. Pablo también se gozaba por el sufrimiento, por el servicio incansable de Epafrodito. Epafrodito, ¿se acuerda? El servidor incansable o colaborador incansable. Pablo se gozaba por el servicio de este hombre. La iglesia de Filipos, tal cual, era un motivo de gozo, ¿sí? Otra cosa que llamaba a Pablo la atención y les decía a los hermanos, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Era otro motivo de gozo y también para nosotros es un motivo de gozo. Otro motivo, el último que veíamos la semana pasada, era el amor que había y el cuidado que había de esta iglesia a Pablo. Si usted y yo vemos, son motivos muy personales, pero engloban mucho y creo que nos aplican a nosotros. Tanto el participar en el Evangelio, el amor, el cuidado entre nosotros, la unidad aún y a pesar del sufrimiento, todo eso debe ser motivo de gozo en el cristiano. ¿Sí? Entonces, si se fija, algo muy distinto a lo que pensamos a veces, ¿sí? Que es el gozo verdadero, ¿sí? Y mire, yo quisiera hoy, continuando en la lección o continuando en el mismo capítulo, capítulo 3, del versículo 1 al 3, hoy estamos retomando el versículo 1 porque hay más temas alrededor de esto. Y yo quisiera que lo leamos primero antes de empezar. Y Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3, dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí nos vamos a detener esta semana, la próxima continuamos. Mire, ya vimos esto, a Pablo dice, no me molesta escribirles otra vez sobre lo mismo. Al contrario, dice, cuando yo escribo repetidamente estas cosas, les doy seguridad, es seguro y cada vez queda más claro. Bueno,
eso es bueno. Para nosotros, hermanos, debe significar lo mismo, la repetición. Si en la Biblia repite una cosa, un tema, creo que es importante ver y poner mucha atención, ¿sí? Nos habla de que es algo muy importante y que debemos poner especial cuidado y sobre todo pues obedecer, ¿no? Poner a la obra ese mensaje que la Biblia nos está dando. El gozo entonces, se acuerda que es algo, ya veíamos la semana pasada, es algo que debe estar siempre en el cristiano, ¿sí? Nuestro gozo vimos que no depende de las circunstancias, las emociones de la felicidad, ¿se acuerda? Hablamos felicidad y gozo. La felicidad es una emoción pasajera que depende de las circunstancias, pero el gozo verdadero que viene de Cristo no depende de este mundo, por lo tanto ese gozo debe o debería permanecer en el creyente, ¿sí? Pero vamos a hablar que también Pablo repite otras cosas, ¿verdad? Pablo habla mucho del gozo. ¿Se acuerda que yo les dije que hay una opinión dividida en cuanto a qué cosas está repitiendo Pablo ahí, ¿verdad? Porque dice, yo no me canso o a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Algunos dicen que se trataba del gozo, es digamos una de las más comunes, pero otros también habla de que Pablo advierte constantemente sobre los vamos a ver hoy, los falsos o los enemigos del gozo, ¿verdad? Como pusimos hoy en nuestro título. Entonces Pablo, a través de la carta, usted se va a dar cuenta, advierte mucho. Y si usted va a través de todas las cartas de Pablo, Pablo advierte. En cada una de las cartas dedica tiempo a advertir sobre los falsos maestros, sobre los falsos cristianos, sobre los judaizantes y bueno, sobre aquellos que no están viviendo de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su palabra, ¿sí? Sobre todo habló mucho de aquellos que imponen o quieren imponer la ley, ¿sí? Bueno, las advertencias también se necesitan repetir, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de esta gente falsa. Yo le puse aquí seductores falsos, ¿verdad? Porque ¿qué hacen estas personas, hermanos? Desvían de la verdad, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa con eso? Roban el gozo, ¿sí? Cuando alguien se desvía de la verdad, créame, pierde el gozo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en este caso de los judaizantes, de los que querían que se circuncidaran y que guardaran la ley, guardaran el sábado y bueno, cada una de estas reglas. ¿Qué traía en los nuevos creyentes? Pues un nuevo yugo. Si estaban esclavos del pecado, ahora esclavos de estos mandamientos. Y eso pues no traía gozo al corazón de los hermanos, ¿sí? Entonces Pablo habla mucho sobre esto y le dice, hermanos, tengan cuidado, guárdense de estos, ¿sí? Vamos a hablar hoy mucho sobre esto. Hay una advertencia que Pablo le hace una ocasión a Timoteo, no sé si usted se acuerda, en 2 de Timoteo, capítulo 4, 3 al 4, les dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y este tiempo, hermano, del cual hablaba Pablo, yo creo que hoy lo vemos más claro. Sí, yo agradezco a Dios sinceramente por las oportunidades, opciones que usted y yo tenemos para estudiar hoy la Biblia, ¿sí? Porque antes era muy costoso ir, por ejemplo, a una universidad o a un seminario. Hoy, gracias a Dios, podemos tenerlo en la misma iglesia y deberíamos. De hecho, yo estoy en favor de que toda iglesia debe tener su propio instituto bíblico, ¿sí? Para que sea formado, porque es en la iglesia donde obtenemos pues, la formación o la mejor formación, ¿sí? Pero mire, una cosa interesante es que gracias a Dios por la tecnología, los medios hoy disponibles, puedes estudiar a distancia y bueno, tantos cursos en línea que hay. Pero es tremendo, hermanos. El otro día estaba viendo un reportaje y estos son los tiempos de los cuales Pablo decía, va a haber muchos engañadores. Va a haber mucha comezón de oír y dice, muchos dicen, ay pues es que este habla muy rudo, muy directo, mejor me voy con este que habla más blandito, más a mi modo, a como me gusta. Hoy tenemos para escoger, hermano, ¿sí? Créame, es tremendo esto, pero veía el otro día un reportaje sobre un estudio que se hizo del buscador de internet Google, ¿verdad? O Google. Y usted
es bien sencillo hacer una búsqueda. Si usted le pone ¿quién es Jesucristo? En la Biblia, perdón, no en la Biblia, en Google, haga el ejercicio si puede y dígame, bueno, se va a dar cuenta de algo bien interesante. Si usted pone ¿quién es Jesucristo? En su buscador de Google, el primer resultado, ¿sabe de dónde es? De los mormones. Y está infestado, hermanos. Cualquier cosa, la mayoría de los temas centrales vas a encontrar o de los mormones o de los testigos de Jehová. Es serio, ¿eh? Eso es serio. La investigación que hacían, de alguna manera, ellos indicaban que el buscador de Google tiende a estos sitios, pero no es porque necesariamente los de Google sean mormones o testigos de Jehová, no. Resulta ser que la manera en cómo funciona, ¿sí encontraron? ¿Sí vieron? Dice, si se fijan, el sitio que va a decir es Church of Jesus Christ. Esos son los mormones, ¿verdad? Y después los testigos, ¿verdad? Después, si usted ve el siguiente sitio, los testigos, en mi caso viene Wikipedia, y luego viene God Questions, ese sí es cristiano, y luego vienen los testigos de Jehová. Pero vea cómo está la cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y conocer bien la verdad, porque sabe, el gran problema que decían estos hermanos es este. Una persona nueva que recién llega a la iglesia, escucha de Jesucristo, ¿verdad? El primer día del culto, escucha de Jesucristo, Google, a ver, ¿quién es Jesucristo? El primer sitio que le sale, mormones, va, entra ahí, empieza a leerlo y se involucra y qué tremendo, ¿sí? Aquellos que no leen la Biblia, ¿sí? El pastor o no sé, bueno, el pastor no les pediría ahí a alguien que no lee la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿verdad? A veces yo no sé si realmente lo leo o no. Pero qué tal que yo le pido a usted, oye hermano, investígame, me vas a explicar quién es Jesucristo para ti. Y usted casi nunca lee la Biblia, imagínese. Pues le va a preguntar a Google, es la costumbre hoy, y se va a ir al primer sitio que encuentra. Los mormones dicen, los testigos de Jehová dicen, y como está en inglés el título, pues usted va a creer y va a poner todo lo que dice ahí, porque no está yendo a la fuente verdadera, ¿sí? Por eso es tan importante y la insistencia de que leamos la Biblia, que conozcamos al Señor Jesucristo, que conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, porque de otra manera vamos a ser muy fácilmente engañados, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? El internet es un recurso muy excepcional, muy especial, pero también hay que tener cuidado, ¿sí? Otra de las cosas o desafíos, ¿verdad?, que presentaba este reportaje que veía, es que usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de generar contenido bíblico, ¿sí? Porque la manera como funcionan estos buscadores es que le llaman indexado, o más bien, imagínense, ellos van a las páginas, por ejemplo, hay una página llamada Coalición por el Evangelio, van y hacen búsqueda de todos los temas que hay ahí, van a la página de los testigos de Jehová y sacan todos los temas, y van a los mormones y sacan todos los temas, y así, y hacen como una especie de, si pudiéramos decirlo, un árbol de conceptos, para que cuando usted busque, pues él busca en ese arbolito, ¿sale? Entonces, entre más recursos cristianos bíblicos haya, pues más fácil será que ese buscador encuentre los de nosotros y no aquellos, ¿sí? Que también una cosa que he notado yo en los últimos años es que este tipo de empresas como Google, Yahoo, aún Microsoft y estas grandes empresas permiten que tú inviertas para que tu página salga arriba. ¿Y sabe quién han invertido tremendo en esto? Los mormones. Los mormones han invertido un tremendo dinero en esto. No sé si se ha dado cuenta, cuando entra a YouTube salen muchos mensajes de los mormones. Esa publicidad es pagada, ¿sí? Entonces, vea, estamos siendo invadidos por todo esto, hermanos. Son esos que dice Pablo, se amontonarán, hermanos, ¿sí? Se van a amontonar, dice, maestros, escucha, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos?
La respuesta está ahí también. Segunda de Timoteo 4:5. Por tanto, lo voy a aplicar a nosotros. Seamos sobrios en todo. Soportemos las aflicciones. Hagamos obra de evangelista. Cumplamos nuestro ministerio. Eso hay que hacer nosotros. ¿Y cuál es nuestro ministerio? Ahí está la respuesta también. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo ve, hermano? Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Así que hay que poner atención. ¿Se acuerda de qué se trató el domingo? La respuesta está en la palabra. Y ahí está la respuesta, hermanos. Por eso hay que ir a ella y hay que conocerla, para que cuando usted le toque explicar quién es Jesucristo, usted lo haga bien y no vaya al Google. ¿Verdad? Usted tome la Biblia, mira, este es Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, pues hoy vamos a hablar de los enemigos del gozo. Y una de las cosas que hacen los enemigos del gozo, corrompen el mensaje del Evangelio, corrompen la imagen de Cristo con sus enseñanzas. Así que usted y yo tenemos que identificarlos y tener mucho cuidado. Yo quiero empezar el primer subtema, le vamos a llamar los seductores. Porque son muy hábiles, seducen, ¿sí? Para envolver en sus doctrinas, en sus falsedades. Mire, cuando vemos aquí el versículo 2 dice guardaos, y yo quiero que me ayude a contar cuántas veces dice guardaos ahí en el versículo 2. 3 veces, ¿verdad? 3 veces dice, número 1, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces vamos a hablar de esos 3 seductores: los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Vamos a ir uno por uno, pero espéreme poquito, ahorita arrancamos, ¿sale? Hay un énfasis tremendo ahí. Primero, la palabra guardaos. La nueva versión o Nueva Biblia de las Américas dice, cuídense de estos. La palabra o palabra de Dios para todo dice, cuidado, pero lo pone con signos de admiración. Me gustó esa, ¿verdad? Porque le pone más acción, ¿sí? Porque estos hay que tener cuidado, hermanos. Estos no hay que ni siquiera tomar tiempo para convencerles, hermanos. Porque ese tipo de personas ya vienen con su idea, ¿sí? Ya vienen con su bosquejo. Si dice esto, esto. Si dice esto, esto. Y si no dice esto, pero dice esto, le vas a decir esto. Y cuando tú lo sacas de eso, no sé qué decir, se van, ¿sí? Digo, yo me ha tocado vivirlo, ¿sí? Y no es que yo busque la discusión, no. Algunos ya saben que no van a ganar y simplemente, gracias, nos vemos, buenas tardes. Bueno, y no no estoy hablando de que me pongo a discutir con ellos, no. Ellos van a ver tu convicción, hermanos, que no te van a poder mover y pues se tendrán que ir, ¿sí? O te escuchan o se retiran, una de dos, ¿sí? Pero tú no los escuches, porque es una pérdida de tiempo. Están confundidos. Y si no estamos firmes, igual y nos confunden, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. Mire, en la carta de los Gálatas, o a los Gálatas, Pablo habló también de estos, de los que vamos a hablar ahorita en unos minutos. Él habló muy fuerte sobre ellos y el tono iba, en esta carta, vamos a Gálatas, ¿le parece? Gálatas 1. El tono era muy fuerte hacia los Gálatas, pero en especial Pablo estaba consternado por esta iglesia y ahí en el versículo 6 del capítulo 1 les dice, estoy maravillado que tan pronto habéis, dice, alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas gentes, hermanos, los seductores, traen un evangelio diferente al que viene en la Biblia. Ahí sí vamos al capítulo 3, versículo 1 al 5 de Gálatas. Estoy hablando, oyéndome a los textos más fuertes de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Los Gálatas se están volviendo a las obras. Tan necios sois, vea fuerte, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero ahí Pablo los pone a ver, ¿cómo recibieron ustedes el Evangelio? ¿Cómo han recibido tales milagros, tales maravillas? ¿Porque hacían obras o por la fe? Yo creo que ahí los Gálatas, creo que andamos. De hecho, andaban tremendamente mal. ¿Sí? Entonces, Pablo a estos, y ve usted en sus cartas, a Timoteo se lo dijo, a los tesalonicenses se los dijo, a los corintios, a los romanos, a todos les advirtió de esta gente. Qué triste, ¿verdad? Usted y yo podríamos decir, sí, Dios ama a todos, sí. Y así como ama, ¿verdad? Él da la libertad. Y muchos han deseado obstinadamente apartarse. ¿Verdad? Romanos 1 habla mucho de estos, que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Dios, se obstinaron y se desviaron, pero tremendo. Y Dios no los obligó, dijo, ok, ¿quieres? Denle. Y qué tremendas aberraciones, ¿verdad? Están construyendo. Pero mire, vamos a empezar. Los perros. Vamos a ir de uno por uno. ¿Quiénes son los perros? Está fuerte esto, ¿verdad? Yo traté de buscar diferentes versiones, pero pues la mayoría así los llama. Mire, hay un escritor, se llama Moisés Silva, uno de los comentarios que uso a veces. Él explica que cuando Pablo dijo los perros, él no está buscando de manera despectiva u ofender al mencionar a estos seductores como perros, ¿sí? Hoy si el autor Moisés Silva es cubano, pero vive en Estados Unidos, y él dice, en Estados Unidos decirle perro a una persona, pues es un golpe de regreso, pero con todo, ¿verdad? Aquí en México yo creo que también, ¿verdad? Si a alguien le dices así, no lo intente, no se lo recomiendo, ¿verdad? Porque dependiendo, sí, ¿verdad? A veces entre amigos así se dicen, pero bueno, en este contexto, Pablo no busca ni ofender, ni tampoco de amigos, ninguna de las dos. ¿Qué vamos a entender aquí? Mire, perros, se trata más de un aspecto cultural, religioso y al mismo tiempo histórico entre los judíos, porque los judíos veían a los gentiles como los perros. ¿Cómo es eso? Mateo 15, 26 al 28. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer sirofenisa? ¿Sí? No es bueno aventar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Se acuerdan? Era algo cultural, y no es que Jesús le estuviera dicho así a esa mujer, estuviera diciendo a la mujer a la manera como hoy pensamos, ¿verdad? No, es que el judío entendía que un gentil, alguien que no era del pueblo de Israel, era considerado como un perro. ¿Y por qué los perros? ¿Por qué la figura de perros? Bueno, hermanos, es bien interesante esto, ¿verdad? Estamos hablando de los seductores, los perros en este contexto. Mire, voy a leerle dos comentarios. Primero, Sinclair Ferguson dice que a los ojos de los judíos, los gentiles eran perros, animales ritualmente inmundos, con los que no se debía relacionarse y carecían de la bendición divina. Entonces Pablo está diciendo, estos falsos maestros con sus enseñanzas judías han distorsionado tanta la verdad del evangelio que se han vuelto como gente incrédula, ya que no aprecian que nuestra salvación se encuentra totalmente en Cristo. Entonces así imagínense, Pablo cuando les llama a estos personajes perros, está diciendo, estas personas con su manera de enseñar, con su manera de vida, son considerados como gentiles, ¿sí? Pero dices, ¿y por qué eso perro? Mejor hubiera puesto gentiles. Bueno, hermanos, es que el mensaje es fuerte. Y el mensaje tiene la intención de pegar fuerte para que reaccionemos y digamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque lo dice de otra manera más suave, pues igual no tendría el mismo efecto, ¿sí? Otro autor, Stephen Lawson, dice, esta referencia, o sea, de perros, no se trata de una mascota, ¿verdad? Yo creo que ya entendimos eso. Sino, fíjese, aquí este autor dice, sino de carroñeros salvajes. Lo pone todavía más intenso este hermano. Estos falsos maestros, dice ahí, son como perros salvajes y feroces, que deambulan en manadas por las calles de un basurero a otro,
Vea qué tremendo esto, y hay tremenda verdad aquí. Devorando lo que se ha desechado. Esta gente, hermano, que confunde, come basura, ¿verdad? Hablando doctrinalmente, ¿sí? Come basura y reparte basura. Está en una cacería, atacan a las personas inocentes y propagan enfermedades. ¿Cómo trabaja esta gente? Se van con los débiles, con los nuevos, ¿sí? Y son muy hábiles para encontrarlos. Por eso aquí en la iglesia tenemos que cuidar mucho de los nuevos, de los débiles, ¿verdad? De los que apenas van regresando. Hay que cuidarlos, hermanos. O son gente débil o son de estos. Entonces hay que cuidarlos, ¿verdad? Hay que estar muy alertas, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? Estos corruptores de la verdad, escuche, se alimentan de la basura de la falsa doctrina. Difunden la enfermedad mortal del error doctrinal y la decadencia moral, ¿sí? Qué triste, hermanos, caer en esta condición. Pero la Biblia habla mucho de estos, ¿sí? Yo busqué en la Biblia, si usted busca ahí en un buscador de Biblia, se va a dar cuenta que perros así vienen muchísimas veces en la Biblia. Y en la mayoría, si no es que en todas, habla mal, ¿verdad? Cuando dice algo de perros es algo despreciable, algo que asco, ¿sí? Algo que no queremos. Y al menos tengo aquí solo 4 textos. Éxodo 22:31. Vea por qué Pablo usó esta expresión. ¿Por qué usó Pablo perros para dirigirse a esta gente? Éxodo 22:31 dije, ¿verdad? Éxodo 22:31. Dice así la palabra de Dios. Y me seréis santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. En otras palabras, hermanos, los perros eran considerados para comer lo impuro, ¿sí? ¿Se acuerda que en la ley de Dios, todo animal que era, digamos, matado por otras fieras, era considerado inmundo, ¿sí? Si era un cordero rico y sabroso, listo para la birria, si lo mató un lobo o lo mató, no sé, un animal salvaje, esa carne ya no se comía. ¿Y qué dice ahí en la Biblia? Aviénteselo a los perros, ¿sí? Lo inmundo era para los perros. Mira qué tremendo, ¿eh? Lo siguiente, los perros usualmente en manada eran considerados como enemigos malignos. Salmo 22:16, vea este salmista cómo se refiere a sus enemigos. Salmo 22:16. No puse todos los textos, lógicamente por el tiempo, pero usted puede ahondar un poquito más. Pero en Salmo 22:16, ¿qué dice? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, ¿sí? No necesariamente ahí David está hablando de que muchos perros lo rodearon, ¿verdad? Muchos, no. Está hablando de gente maligna, gente malvada que lo estaba acorralando, ¿sí? Qué fuerte, ¿verdad? Y así trabaja esta gente, hermano. Se asocia con otros y en manada confunden más. Eso es bien triste, hermanos. Porque fíjese con quiénes se asocian este tipo de personas. Con los débiles, o buscan a los débiles, están en cacería de los débiles, pero también de otros iguales que ellos, para hacer equipo y causar más daño. Así que a esos hay que tener mucho cuidado y a esos no se les permite, hermanos. Y dice aquí la Escritura, cuidado, guárdense de estos, ¿sí? Otro más, los perros también considerados como ignorantes, flojos, descuidados. Isaías 56, versículos 10 al 11. Aquí Isaías los refiere o los trata como ignorantes, como flojos, como descuidados. Isaías 56, versículos 10 al 11. Dice así la Escritura, mire. Y esos perros comilones son insaciables. Vea cómo los considera. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Yo me adelanté hasta el 11. Voy a leer desde el 10. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos son ignorantes.
Todos ellos, vea, perros mudos, no pueden, dice, ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Serio, ¿verdad? Y ahora sí lo que leí hace rato, y esos perros comilones son insaciables. Y bueno, de eso se habla acá, hermanos. Entonces vea cómo los considera ahí en Isaías, ignorantes, flojos, descuidados, gente. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar más referencias de esto, ¿sí? Y los va a considerar a todos aquellos, cuando dice la Biblia, los perros son corruptos, impuros, reprobados, inmorales. Y si nos vamos al final de la Biblia, los que quedarán fuera, ¿sí? Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14 al 15. Ve, hermano, lo tremendo. Apocalipsis 22, 14 al 15. Vete a la última página de tu Biblia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gloria a Dios, ahí hay que estar, hermanos. 15. Mas los perros, ¿qué dice? Estarán afuera. Estarán fuera. ¿Junto con cuáles? Dice, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Al final ese es el castigo de estos, hermanos. Así que por eso Pablo, con mucha insistencia y porque ama a esta iglesia, le dice, hermanos, cuidado con estos. ¿Sí? Cuidado. ¿Cómo ve, hermanos? ¿Nos quedó claro quiénes son esos? Bueno, número 2, vamos al segundo. Los malos obreros. Pablo también les dice a los hermanos en Filipos, hermanos, guárdense de los malos obreros. Esto habla de un carácter malvado, ¿sí? Así como dice aquí este autor, de su incesable laborosidad de difundir el mal. Son incansables en hacer lo malo. Sinclair Ferguson dice, estos falsos maestros evidentemente insistían en la observación de la ley como requisito para recibir la gracia. Estos maestros no eran hacedores del bien, estaban derribando el único modo de hacer el bien y cumplir la ley, es decir, exclusivamente mediante la fe en Cristo. Hermanos, esta gente destruye todo a su paso, ¿sí? Pablo lo dejó muy claro a los hermanos en Roma, hermanos, cuando les dijo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, ya no es obra. Romanos 11:6. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Estos malos obreros llevan mala enseñanza, llevan mal ejemplo, corrompen todo, ¿sí? Y Pablo advierte, cuidado con estos, hermanos, con estos malos obreros que enseñan más mandamientos de hombres que la misma palabra, ¿sí? Malos obreros. Yo quisiera que veamos un poquito cómo son los buenos obreros para identificar unos y otros. Segunda de Timoteo, si me acompañan, por favor. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Vea, voy a leerlo, usted se sabe un texto de ahí. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual nada o para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia, ese es el buen obrero, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué más dice del buen obrero? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si lees conmigo el 19, dice, pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. El buen obrero o el obrero aprobado es aquel que es conocido por Dios. Versículos 22 al 26 ahí mismo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
Un mal obrero es contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese es el buen obrero. ¿Cómo es el mal obrero o los malos obreros? Todo lo contrario, tuercen todo. No saben usar la palabra de verdad, ¿sí? Se la viven en chismes. No son aptos para enseñar, porque no escudriñan, no oran, no buscan a Dios, no buscan la revelación de Dios para predicar, para enseñar. Entonces, en resumen, hermano, un mal obrero es un obrero reprobado. Un mal obrero es aquel que con sus enseñanzas, su conducta y su aparente servicio destruye todo lo bueno que la gracia de Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. Un mal obrero, hermana, conduce al error y a la cautividad. Y finalmente, un mal obrero conduce a la descalificación y a la condenación eterna en el lago de fuego. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En Apocalipsis lo acabamos de leer. Y afuera, los perros, los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los amadores de la mentira, ahí estarán fuera. No entrarán. Jesús los llamó también como los hipócritas que miraban la paja de su hermano y no miraban la viga que tenían en su propio ojo. Mateo 7, 4 al 5. ¿Sí? Entonces, esos son los malos obreros. ¿Cómo ves, hermano? Los malos obreros. Y Pablo dice, hermanos, cuidado con estos. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, que veamos el testimonio de estas personas. Cómo se conducen. Más adelante en nuestros estudios en Filipenses vamos a llegar al punto donde Pablo le dice a los hermanos, hermanos, imítenme a mí y a los que son como nosotros. ¿Sí? Entonces, estos no son dignos de imitar, no son buenos ejemplos. Y tristemente, hermanos, muchos están siguiendo a estas personas. ¿Por qué? Porque hablan bonito, porque se visten bien, porque cantan bonito. Bueno, tantas cosas que hay. Hay que tener cuidado, hermanos, y escudriñar el fruto de lo que hacen estas personas. ¿Sí? Vamos por el número 3, o el tercer tipo de seductores que estamos viendo hoy. Pablo dice, cuidado con los mutiladores del cuerpo. ¿Verdad? Ahí en el versículo 2, el último cuidado dice ahí, o advertencia, o guardaos, dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Varias versiones yo encontré que le llaman a estos los de la falsa circuncisión. ¿Sí? Con un sorprendente, dice un autor, con un sorprendente juego de palabras, Pablo llama a aquellos que cortarían el prepucio como no amigos de la salvación, sino agentes de destrucción. No gente que cura, sino que mutila. ¿Sí? Pablo los llamó así tal cual, mutiladores del cuerpo. Imagínense, este no es un nombre para un cristiano, ¿sí? Para un siervo de Dios. Ahí viene el mutilador del cuerpo. No, ¿verdad? No. Más bien sonaría mejor, ahí viene el que sana, el que liberta, ¿verdad? El que ayuda, el que sirve, pero no el que mutila. Esos. Y Pablo les llama así de manera objetiva. Mire, hermano, desde el principio, en resumen, estos mutiladores del cuerpo, Pablo lo realza porque son los que promovían la circuncisión. ¿Sí? Y que tenían que, aun cuando ellos aparentemente cristianos, obligaban a los nuevos cristianos a que se circuncidaran. Y que, imagínense, lo dije yo una vez, ¿verdad? Imagínense que llegaba un nuevo hermano, qué bueno hermano, qué gusto conocerte y qué bueno que empieces a venir a nuestro grupo, aquí a la iglesia, pero sabes, de hecho, qué bueno que crees en Jesucristo, pero sabes, te falta algo, te tienes que circuncidar para que estés completo, hermano. Sí, muy bien, crees en Jesús, muy bien hecho, pero también te falta esto, hermano. Tienes que hacerlo porque si no, pues no eres salvo. Imagínense eso, hermano. Que así nos digan a nosotros, hermano, qué bueno que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, pero ¿sabes qué? Te hace falta esto. Tienes que cortar esto y aquello. Pues,
La Escritura nos dice claramente que no es por obras, ¿sí? Es por nuestra fe en Jesucristo, es un regalo de gracia. Y algo bien bonito, mire que Dios, desde un principio, cuando dio esta instrucción de la circuncisión, ahí en Deuteronomio, lo leíamos, justamente lo leía hoy en la mañana, Deuteronomio 10, 16 al 18, Dios dejó bien claro cuál era la verdadera circuncisión, ¿sí? Y lo vamos a ver, Deuteronomio 10, 16 al 18. ¿Qué dice ahí? Escuche. Deuteronomio 10, 16 al 18, dice así la Escritura: circuncidad pues, ve ahí qué dice, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios, Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, ¿qué dice Dios ahí? Miren, esto de la circuncisión para el pueblo de Israel era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Se acuerda? Por allá, eso todavía no lo he dicho. ¿O cuál versículo? No he dicho versículo, todavía no. Espérenme un poquito. ¿Sí? Desde el principio, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Le mandó esto, que circuncidara a toda su gente. Y esto sería una señal de pacto, ¿verdad? Entre Dios y esta nación, este pueblo escogido, ¿sí? Pero eso ya no era válido más para el pueblo gentil, ¿sí? Entonces, cuando vemos ahí en Deuteronomio, que acabamos de ver este texto, si no anotaste ese, Braulio, es Deuteronomio 10, 16 al 18, creo que ese fue el que pedías. Estos mutiladores del cuerpo utilizaban la circuncisión física, escucha esto, como excusa para enorgullecerse de haber convertido a un gentil al cristianismo a través de la circuncisión. No era lógico esto, ¿verdad? Un gentil venía a Cristo, ¿por qué? Por su fe en Cristo, ¿verdad? No su fe en la circuncisión, o no porque se circuncidaban, no. Este mensaje también fue para los Gálatas, hermanos. Pablo también les habló a estos. Gálatas 5, yo quiero que veamos. Gálatas 5, 10 al 14. Vea, Gálatas 5, 10 al 14. Dice así la Escritura. No, espéreme. No. ¿Qué puse ahí? A ver, en el mensaje. Sí, de hecho sí es ahí, sí es ahí. No sé por qué estoy pensando otra cosa, pero sí es. Versículo 10 del capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, 10, lo voy a empezar a leer. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otra manera. Sí. Más el que os perturba, estos mutiladores del cuerpo, ahí están, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Les decía, hermanos, a ver, ¿cómo que la circuncisión? A mí me siguen porque no estoy obligándolos a circuncidarse. Entonces, ¿cómo? ¿No hace lógico o no hace lógica esto? Pero yo no les he enseñado esto, ¿sí? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pero ve al versículo 12, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Dice, ojalá, ¿se acuerdan cuando expliqué esto hace algunos ayeres? No sé si se acuerda, pero el mensaje está bien duro aquí. Dice, ojalá los castraran. Una versión dice así, a este tipo de personas, por andar predicando eso. Y lo pone ahí en
símbolos de admiración, como algo que es de cuidado y es algo serio. Versículo 13, voy a leer hasta el 14, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, vea qué tremendo es esto, ¿verdad? Este autor, Steven Lawson, dice, el rito religioso de la circuncisión masculina fue enseñado en el Antiguo Testamento como señal del pacto de Dios con la nación de Israel, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, en Génesis 17, ahí es cuando Dios le habla a Abraham que circuncide, ¿sí? A toda su familia, los varones, ¿sí? Entonces dice, pero la muerte de Cristo, hermanos, la muerte de Cristo cumplió el significado de esta circuncisión, del pacto de Dios con el hombre. Colosenses 2, 10 al 14, si está notando. Colosenses 2, 10 al 14. Pero estos judaizantes, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Intentaban mantener a la gente bajo el antiguo pacto, exigiendo que sus seguidores fueran circuncidados. Hermanos, la Escritura nos enseña aquí que tengamos cuidado. Estos falsos maestros o seductores aún están entre nosotros. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. ¿Verdad? Hoy ya quizá no predican que se circuncide la gente. Digo, en algunos lugares sí, pero ya no vemos tanto eso. Pero sí imponiendo mandamientos de hombres. Aún existen en nuestros días y llevan diferentes nombres. Algunas sectas o aún algunos dentro de la misma iglesia, ¿verdad? En algunas denominaciones. ¿Estos qué enseñan? Una salvación por obras. Ellos dicen, está bien, crees en Cristo, pero hay que hacer esto y aquello. ¿Qué enseñan estas gentes? Por ejemplo, enseñan que el bautismo es necesario para la salvación. En la Biblia nunca dice eso. Por ejemplo, enseñan otra cosa, que tienes que ser miembro de esta iglesia para que seas salvo. La Biblia tampoco dice eso. Enseñan ritos, indulgencias y otras muchas cosas como necesarias para la salvación. ¿Sí? Steven Lawson dice así, cualquiera que añada a la salvación, que es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús, es un perro. Así lo dice este varón. Cualquiera que corrompe, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que hablamos el domingo también en Apocalipsis? 3 versículos antes de que se acabe la Biblia, que dice, cuidado con añadir o quitar de este libro. Así que también, si alguien añade o quita lo que respecta a nuestra salvación, cuidado, hermanos. Y alguien venga a predicarle estas herejías, cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque estos son enemigos del gozo y de muchas cosas más, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de los enemigos del gozo. El gozo del cristiano es robado, hermano, cuando se da oído a esas cosas, a esas enseñanzas que buscan esclavizar y promueven el ego de aquellos. Como diría Pablo, cuidado con estos, ¿sí? Cuidado con estos, hermanos, mucho cuidado. ¿Sí, amén? Hay que tener cuidado, hermanos, sí, y cuidémonos entre nosotros, ¿verdad? Aunque nos duela a veces, oye, hermano, ¿estás escuchando ese tipo de enseñanzas? Te recomiendo, déjalo, cuidado. ¿Verdad? Pablo ahí les llamó de esta manera, así que cuidado, ¿sí? Ya usted va a ver cuál corresponde, ¿verdad? Entonces, no les recomiendo usar la palabra perro porque pues sí se van a ofender tremendo, pero entendemos usted y yo de qué se trata. Dígale falsos maestros. Simple. Número 2. Esos son los falsos, los seductores, los que ya vimos. Pero ahora vamos a ver los verdaderos, ¿sí? Vamos a llamarle aquí a esta sección los verdaderos creyentes. Cuando iba a poner este título, decía, le pongo los verdaderos maestros cristianos creyentes o los verdaderos creyentes, o dije, bueno, los verdaderos creyentes, listo.
Porque, se está hablando de gente arriba, por ejemplo, son falsos maestros, ¿verdad? Entonces yo pude haberle puesto los verdaderos maestros, ¿sí? Pero quería agregar la parte o creyentes o cristianos, ¿verdad? Porque pues hay mucho maestro muy bueno, pero no es cristiano, que sabe mucho de la Biblia, pero no es cristiano. Entonces, o creyente en Jesucristo. Estaba viendo hace rato a veces vengo oyendo música y viendo unos videos de música, y estaba viendo uno que, pues un canto muy bonito, no recuerdo cuál es, pero decía ahí un comentario: no soy creyente, pero he decidido seguir a Cristo. Entonces dije, ¿cómo está esto? Se me hizo raro su comentario, yo creo que se equivocó, ¿verdad? Pero a lo mejor quiso decir, no era creyente, pero he decidido, ¿verdad? Porque era estaba dando un buen comentario al canto, le ministró, entonces yo creo que se equivocó, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, cómo escribimos, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Los verdaderos creyentes, a mí me encantó porque mire cómo Pablo contrasta. Sí, primero habla de estos falsos, pero ahora habla de los verdaderos. ¿Y cómo empieza? Versículo 3, ¿qué dice? Porque nosotros somos la circuncisión. Pablo les dice, somos la circuncisión. En otras palabras, somos la verdadera o la auténtica circuncisión. Pablo hace un contraste entre los verdaderos cristianos y los falsos que acabamos de ver antes. Hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos maestros son aquellos que predican que el arrepentimiento de pecados, aquellos que predican la fe en Jesucristo, hermanos, para salvación. Y ahí está la verdadera circuncisión. Una que no proviene del hombre, ¿verdad? Que no ocupamos obrar nosotros, no, es obra de Dios, ¿sí? En el pasado, acuérdense, la circuncisión era algo que apuntaba a lo que venía. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento apunta a lo que Cristo haría? Es hermoso, hermanos, cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento con vista a lo que Jesucristo haría. La gente que vivió en el Antiguo Testamento no tenía en el Nuevo Testamento, Cristo no había venido, entonces les costaba entender. Pero usted que tenemos los dos, podemos ver el Antiguo Testamento revelado en el Nuevo. Eso es hermoso, ¿no? Que nos tocó este tiempo. Y por eso debemos estar muy contentos, hermanos, y agradecidos con Dios que nos trajo en este tiempo. ¿Sí? Es algo especial que nos tocó la revelación completa. Romanos 2, mire, Romanos 2, 28. Romanos 2, 28 y 29. Escuche, ¿qué es la verdadera circuncisión? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Escuche, otra vez, sino que es judío el que lo es en lo interior. Vea, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra o no en letra. La alabanza, dice, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces esto viene de Dios, hermanos. Esto es lo hermoso, ¿sí? Recordemos que la circuncisión del cuerpo era una imagen que apuntaba a lo que Jesús venía a hacer, hermanos, ¿sí? En el corazón de aquel hombre que se arrepiente y viene o cree en Jesucristo. Cuando Pablo escribe que nosotros somos la circuncisión, se refiere que nosotros, usted y yo, hermanos, los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, somos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios ministrada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Nosotros los creyentes somos aquellos que hemos experimentado, hermanos, interiormente, internamente, lo que la circuncisión externa alguna vez fue signo de, ¿sí? De pacto. ¿Se acuerda que la circuncisión era un símbolo del pacto? Así que usted y yo, cuando venimos a Cristo, experimentamos esa circuncisión de que ahora pertenecemos a Dios, que ahora estamos en una relación con Dios y ahora la cosa es muy distinta, ¿sí? Ahora somos santos, ahora somos apartados para Dios. Eso es hermoso, hermanos. Por eso dice aquí Pablo, nosotros somos la circuncisión, ¿sí? Y no se trata de lo externo, de lo interno, lo que sucede dentro de nosotros. ¿Y lo hacemos nosotros? No, lo hace Dios. De Él viene, hermanos.
Gloria a Dios. Y Pablo describe 3 cosas sobre estos verdaderos. Así como hubo 3 seductores, hay 3 características de los verdaderos. ¿Le parece si las vemos? Primeramente dice, los que en espíritu sirven a Dios. Eso dice el texto, ¿verdad? Versículo 3, véalo conmigo, por favor. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y número 1 dice, los que en espíritu servimos a Dios. Esos son los verdaderos, hermanos, los que en espíritu. ¿Sí? Aquí usa hoy para no quedarnos sin palabra griega. No, hebrea no estamos todavía. Usa esa palabra, es latreuo. Lo voy a escribir abajo para que no sufra. Puse doble O porque esta es una omega, es más larga, ¿sí? Entonces, latreuo. La U tiene un acento, entonces, eso es, ¿sí? Esa palabra, ¿qué significa? Ministrar o servir. O sabe que también adorar, ¿sí? Entonces, estos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, son aquellos que verdaderamente ministran, que ministran en espíritu, sirven en espíritu, adoran en espíritu a Dios, ¿sí? Se trata, un autor dice, de aquellos que ministran a Dios de manera activa, o sea, como un estilo de vida, pero también ¿saben cómo? Libremente. O sea, no son obligados a ministrar, a servir a Dios. Esos son los verdaderos, ¿sí? Los falsos muchas veces van con ganancia o buscando ganancia o también engañados y pues porque me dijo el otro y pues eso estoy hablando. No, el verdadero cristiano lo hace libremente y activamente. Está adorando, sirviendo a Dios siempre, ¿sí? No con un yugo de esclavitud, ni imposición, ni obligación. Estos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes que adoran o que sirven a Dios en el Espíritu o en Espíritu son aquellos que no se limitan a servir a Dios solo los domingos. Sirven a Dios siempre, ¿verdad? En la escuela de música aprendemos que somos adoradores todo el tiempo, ¿sí? La adoración que produce el Espíritu es un estilo de vida. Esta es la verdadera adoración que Dios está buscando, o los verdaderos adoradores que Dios busca, ahí en Juan 4, 23 al 24, ¿te acuerdas? Que estos son los adoradores que Dios busca, los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Esta adoración de estos verdaderos cristianos dice ahí, empoderada o le da poder el Espíritu. Y esta no sucede porque nos pongamos a cantar una canción 20 veces o la repitamos 20 veces o cantemos muy bonito, no. Es algo que produce el Espíritu en usted, en mí, ¿sí? Acuérdese otra vez, estos verdaderos cristianos dependen de Dios, por lo tanto dependen de la ayuda de su Espíritu. Estos que sirven a Dios en espíritu son aquellos que adoran a Dios de manera real, no como los de Isaías 29:13. ¿Se acuerdan cómo adoraban esos? Este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estos no, estos de verdad adoran, su corazón está cercano a Dios. Sinclair Ferguson dice, la vieja era de los rituales, las ceremonias y los lugares especialmente santificados, dice, ha quedado atrás. Para Pablo, insistir en eso es como insistir en encender una cerilla o un cerillo para ver cuando brilla el sol. Eso me gustó. ¿Cómo voy a prender una luz allá afuera, hermanos, cuando está el solazo? Pues de nada sirve esa luz, ¿verdad? La luz ya está. Cristo ya nos dio la luz. ¿Para qué le ponemos más luz? No ocupamos ya. Gloria a Dios, ¿verdad? Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Entendemos pues que la verdadera adoración no es algo que se produce por nuestros esfuerzos.
por ceremonias, por emociones, por un estilo de música, que porque rápido, que porque lento, que porque emocionante. No. La verdadera adoración es aquella que es producida por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿sabe, hermano? Desde el principio, cuando usted vino a Cristo, es quien lo convenció de pecado y se arrepintió. Y es el Espíritu Santo quien lo movió a poner su fe en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos mueve a dedicar nuestra vida para servicio o para el servicio de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, la verdadera adoración viene también de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no es nuestras fuerzas o nuestras habilidades, ¿no? Estos dependen, dice, estos verdaderos creyentes dependen del Espíritu para servir a Dios de manera genuina, ¿sí? Porque estamos hablando de los verdaderos. La segunda cosa, hermanos, ¿qué más dice ahí el texto? Versículo 3. Los que se glorían en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí dice ahí, ¿verdad? Fíjese, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Vimos, número 1, los que en espíritu servimos a Dios. Y número 2, y nos gloriamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí? Nos gloriamos en Cristo. Voy a leerle 2 comentarios. Número 1, Sinclair Ferguson dice: estos se dan cuenta que ya no pueden hacer nada para salvarse, porque Cristo lo ha hecho todo. Agregar la circuncisión o cualquier otra cosa a la obra de Cristo, efectivamente, ¿qué es? Destruirlo, porque niega la suficiencia de la gracia de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos añadir algo más a nuestra salvación, de nada sirve, ¿sí? Gloria a Dios. Mire, Steven Lawson también decía: esta es la adoración que ellos dan en el Espíritu cuando se glorían en Cristo. Le atribuyen gloria a Cristo por quien es Él, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. ¿Sí? Y dice aquí: nos gloriamos. Usted piensa esto: cuando usted o cualquier persona se gloría o se jacta o se enorgullece, se presume en algo que confía. ¿Estamos de acuerdo o no? Alguien que hace algo muy bien dice: yo me siento muy orgulloso de esto, porque confía que lo hace bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comúnmente sucede. Nos enorgullecemos o nos jactamos de algo en que confiamos. Entonces usted y yo nos gloriamos en Cristo, porque confiamos en Cristo. Y cualquier éxito, cualquier cosa buena que hagamos, se la atribuimos a Él. Gloria a Cristo, gloria a Dios, ¿sí? Y como diría Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. 2 Corintios 10, 17 al 18. Y esto es gracias a Cristo, hermano, otra vez. Su obra en nosotros y a través de nosotros. Solo a Él la gloria siempre. Se trata entonces, hermanos, cuando hablamos de gloriarnos en Cristo, se trata de reconocer los méritos de Cristo y no los nuestros. Porque ¿sabe una cosa? Cristo lo pagó. Lo pagó todo. ¿Y nosotros qué? Pues recibimos. Recibimos el regalo de gracia y nos dedicamos a obedecerle y a darle gloria. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. La última característica de estos verdaderos que yo quiero hablar hoy es los que no tienen confianza en la carne. ¿Sí? No se confían en la carne. Otros 2 comentarios quiero dar. La educación, las cualidades o los dones naturales, las posesiones, las tradiciones o cualquier otra cosa, hermanos, que nos podrían hacer sentir superiores a los demás, todo eso, dice este autor, es irrelevante. ¿Sí? Más aún dice: cuando confiamos en ellos, nos derriban en el pecado y el fracaso. Cuando usted y yo decimos: es que yo sé mucho, es que yo me preparé aquí y allá, y bueno, y es que yo llevo mucho, y bueno, tantas cosas, y es que yo soy muy hábil para esto, ¿sabe qué nos lleva? Al fracaso, al pecado. ¿Sí? Eso no nos puede ganar ningún favor delante de Dios.
el hecho de que yo estudie o no estudie, no. No podemos darnos el lujo de depender de nuestra educación, de nuestras posesiones, de nuestros dones, hermanos, no. Cristo y solo Cristo es nuestra seguridad, ¿sí? Solo Cristo, hermanos. Confiar en la carne es cualquier cosa que usted y yo podamos hacer sin depender del poder del Espíritu Santo, ya sea para ganar o conservar alguna bendición o la salvación misma. Eso es confiarnos en la carne. El decir, es que yo ya llevo mucho en esto, yo ya tengo años en el Evangelio, entonces yo ya estoy más allá del cielo. No. Es la gracia del Señor, ¿sí? ¿Sí? Y nuestra seguridad es Cristo y solo Cristo. Confiar en la carne es apartarnos de la gracia de Dios, despreciar los méritos de Cristo. Confiar en la carne resulta en esclavitud, tristeza, amargura y finalmente perdición, hermanos. Acuérdense que nuestra salvación es por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice? Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Yo pensé que iban a seguir ahí también. Efesios 2, 9. Cuando hablen de ese texto es 8 y 9, ¿sí? Porque por gracia sois salvos. Desde ahí empieza, ¿sí? Entonces no se le olvide. Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? Hermanos, confiar en la carne es una necedad. Porque Pablo se los dijo a los Gálatas. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Pues no hay que ser de esos. Confiamos en Cristo y solo en Cristo, hermanos. La obra de Cristo es suficiente y los medios provistos por Él son los únicos necesarios para ser salvos y vivir, como hemos visto, en pleno gozo, ¿sí? ¿Quieres ser completamente gozoso? Cristo. Cristo es la fuente de gozo, auténtica, completa, ¿sí? Voy a terminar, hermanos, la conclusión. Recordemos las palabras con las que Pablo empieza este capítulo 3. ¿Cómo empieza el Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hay que gozarnos en el Señor, hermanos. Porque nuestra gloria y confianza está en Cristo y a Él toda la alabanza, hermanos. Cuidado con los perros, cuidado con aquellos que están trabajando mal, cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Estoy usando palabra de Dios para todos. Lo voy a leer otra vez. Cuidado con los perros, cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad, cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión o las obras. Recordemos que la verdadera circuncisión es la del corazón, hermanos, producida por el Espíritu y no por nosotros, por los humanos. Nosotros, hermanos, acuérdense otra vez, somos los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo. Nosotros no nos confiamos en la carne. Así que, hermanos, vivamos como verdaderos cristianos que han puesto su confianza toda en Cristo y en su obra, hermanos. Vivamos para Él, dependamos siempre de Él y démosle toda la gloria a Él siempre, ¿sí? Quiero terminar con esta reflexión. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser cristianos gozosos. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser cristianos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque conocemos al Señor, al dador del gozo. Así que no podemos estar tristes, ¿sí? Cuando nos alegramos en el Señor, hermanos, hacemos que la vida cristiana sea atractiva para los demás, ¿sí? Que las personas que nos rodean nos vean caminar con alegría, ¿sí? Nos hace que destaquemos en el mundo. Si nos ven todos enojones, caras largas, pues ni ganas dan, hermanos. Dios, hermanos, utiliza a menudo ese gozo que hay en usted, en mí, para atraer a otros a la fe en Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, realmente disfrutamos de Dios y de la tarea a la cual Él nos ha llamado. Porque cuando usted se goza en el Señor, usted está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Usted está haciendo luz ahí en su ambiente de trabajo, escuela, donde sea, donde usted se mueva. Cuando usted se goza en el Señor. ¿Y qué esfuerzo necesita ese? Nada, porque el Señor ya lo proveyó. ¿Sí? Así que hay que gozarnos en Él y estaremos cumpliendo también la gran comisión. ¿Sí? Cuando hay gozo en nuestra vida, hermanos, ¿qué hacemos? Emulamos al Señor Jesucristo o imitamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Jesús, hermanos, pudo estar gozoso aún antes de morir. ¿Sí? Aún antes de morir, Él se gozó porque Él vio que su propósito se estaba cumpliendo. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo nos gozamos, también imitamos a Cristo. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias por el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fortaleza. Padre, muchas gracias por el gozo de ser justificados por la fe en Jesucristo. Padre, muchas gracias por el gozo de ser hechos tus hijos por medio de Cristo. Padre, muchas gracias por el gozo de ser llamados a servir al Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por el gozo que produce una vida que depende y es guiada por tu Espíritu. Padre, muchas gracias por el gozo de tener tu palabra y que tu palabra nos enseña cada día y hoy nos ha enseñado. Padre, muchas gracias por ese gozo de poder también compartir tu palabra por medio de nuestras vidas cuando vivimos en el gozo del Señor. Señor, gracias por todo esto. Y Señor, hoy venimos delante de ti, también reconociendo nuestra incapacidad. Y Señor, te ruego hoy ministra el corazón de mi hermano, mi hermana. Hermano, hermana, te pregunto esta tarde, si algo te ha robado el gozo, pídele al Espíritu Santo te revele qué es. Y toma una determinación hoy firme. Guárdate, cuidado, apártate de esto. Usted que nos escucha, si no tienes el gozo, has buscado en muchos lugares, ven hoy a la fuente de gozo, Jesucristo. En ambos casos, sea que estés en la iglesia o que no hayas escuchado un mensaje como este, estemos hoy a cuentas, arrepintámonos de nuestro pecado y pongamos nuestra fe en Cristo, quien es la fuente de gozo. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de esa búsqueda incorrecta, de esa confianza en lo incorrecto. Hoy ponemos nuestra confianza en Jesucristo, fuente de gozo inagotable. Y Señor, si algo ha robado el gozo en nuestras vidas, hoy miramos a ti, Jesucristo, fuente de gozo. Y gracias, Espíritu Santo, por advertirnos cuando algo no es correcto, cuando personas que traen doctrina contraria, Señor, venga a nosotros, Señor, que seamos prontos para alejarnos y no establecer relaciones ni convivencia con este tipo de personas. Solamente te pedimos por ellos misericordia, Dios. Y Señor, hoy hacemos un compromiso de gozarnos en el Señor y no en nuestras fuerzas, ni en nuestras posibilidades, ni en nuestros méritos, ni en nuestras circunstancias. Nos gozamos en el Señor, quien es fuente de gozo inagotable. Hacemos un compromiso de servir, guiados por tu Espíritu, servirte, Señor, en espíritu. Un compromiso de gloriarnos en Cristo porque Él merece todo el crédito y la alabanza. Un compromiso, Señor, de no confiar en la carne. Confiaremos en Cristo y solo en Cristo. Gracias, Padre, por ese gozo que tú derramas en mi hermano y mi hermana. Y creemos que abunda y este es visible. Otros vienen a ti por el gozo que mi hermano y mi hermana tiene, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.